El DNA nuclear nos va a explicar hasta el 98% de las enfermedades hereditarias de la retina, pero no hay que olvidar las enfermedades mitocondriales. Las enfermedades mitocondriales tienen una particularidad que estas solamente son heredadas por la mamá. Y las enfermedades mitocondriales, pues son enfermedades que van, además de originar problemas en la retina, sobre todo van a afectar a otros órganos que demandan mucha energía, como son el riñón, cerebro, ojo y músculo. Entonces, vamos a sospechar en estas enfermedades cuando el paciente tiene pues este involucro multisistémico. Y como ya les mencionaba, de las enfermedades multifactoriales, pues son la diabetes o degeneración macular asociada a la edad. Y en cuanto al abordaje diagnóstico para las distrofias hereditarias de la retina, pues como ustedes bien saben, siempre tenemos que trabajar de manera conjunta y multidisciplinaria con los oftalmólogos, porque pues para nosotros es muy importante saber específicamente qué es lo que estamos estudiando, ¿no? Sabemos que la clasificación de las distrofias hereditarias de la retina pues es variada, ¿no? La podemos dividir desde el momento del diagnóstico, las congénitas, como la amaurosis congénita de Leber, las de la infancia, edad adulta, eh, si son sindrómicas, que afecten otros órganos o no sindrómicas, de acuerdo a cuál es el tipo de fotorreceptor que está más afectado, distrofia de conos, stones, o también el área de la retina que está más afectada, las maculares como Stargardt, etcétera, ¿no? Es un mundo y para poder determinar esto, pues es bien importante que se haga una exploración de fondo de ojo, estudios de electrofisiología, que a muchos de ustedes se los han realizado, sé que son muy molestos, pero desde el punto de vista clínico es muy importante para ir evaluando la función visual, que son el electroretinograma, los campos visuales, la tomografía de coherencia óptica, la fluorangiografía, el electroculograma, etcétera. Y para poder pues concluir esta parte diagnóstica, siempre pues tiene que haber una intervención de los genetistas mediante los estudios moleculares. Ya hablando, esta fue pues una breve introducción de todo lo que hacemos los genetistas. Y en cuanto a los estudios genéticos se refiere de las distrofias hereditarias de la retina, pues como ya les decía, son enfermedades monogénicas. Y para poder estudiar a las enfermedades monogénicas, tenemos 4 posibles escenarios, ¿ok? Nosotros analizamos, aquí está pues esta imagen, ¿no? Un gen único, la secuenciación del gen único, cuando sabemos que esta enfermedad se da por un gen en concreto. Desafortunadamente, en las distrofias hereditarias de la retina, pues es un gran reto porque hay pues un término en genética que se llama heterogeneidad genética. Heterogeneidad genética se refiere a que muchos genes diferentes situados en diferentes localizaciones de los cromosomas son capaces de producir el mismo cuadro clínico. Ese es un concepto que pues me gustaría que recordaran. Y otro, que es más complejo todavía, es heterogeneidad alélica. Heterogeneidad alélica es que un solo gen es capaz de producir diferentes fenotipos. Por ejemplo, en CEP290, ¿no? Que puede causar amaurosis congénita de Leber, o síndrome de Joubert, que el síndrome de Joubert va a tener pues alteraciones sistémicas en cuanto a sistema nervioso central, por ejemplo. U otro ejemplo es ABCA4, que ABCA4 pues es de los genes más frecuentes, que puede ocasionar una distrofia cono-bastón o enfermedad de Stargardt. Entonces es un gran reto y por eso es bien importante pues hacer los estudios tanto genéticos como de electrofisiología. Entonces por eso les digo que no es una opción analizar un solo gen, hablando específicamente de distrofias hereditarias de la retina. Eh, por ejemplo, analizamos un solo gen cuando vemos retinoblastoma, que sabemos que el único gen responsable es RB1. Y hablando de las distrofias, pues ustedes están muy familiarizados con qué estudios les han solicitado o cuáles son los que están de forma comercial, pues con más boom, ¿no? El que se hizo aquí en México, que estuvo patrocinado, fue un panel de genes. Es un estudio que lo que hace es
agrupar los genes más frecuentes relacionados con una enfermedad en específico. Así como hay paneles de genes relacionados con distrofias hereditarias de la retina, pues habrá para cualquier enfermedad con base genética, ¿no? Hay genes para hipoacusias, para cardiomiopatías, para discapacidad intelectual, para muchas enfermedades con base genética. ¿Cuál es la limitante de los paneles? La limitante es que estos se van a ir diseñando de acuerdo a, pues, a qué laboratorio los realice, ¿no? Si este estudio se solicita en un laboratorio estadounidense, alemán, español, pues van a diseñarlo obviamente con los genes que tienen mayor frecuencia en su población. Pero, por ejemplo, en México, pues hay algunos genes que tienen algo que le llamamos mutación fundadora o que son más prevalentes en nuestro medio. Entonces puede ser que ese gen no esté incluido en este estudio. Em, entonces, esta es la limitante. O también otra limitante es que pues se van a incluir los genes conocidos hasta la fecha, pero en genética afortunadamente cada vez hay más investigación y pues sí les digo que cada 6 meses, cada año se van descubriendo nuevos genes. Entonces, si resulta que ustedes hicieron un estudio hoy y en 6 meses encuentran un nuevo gen, pues evidentemente no va a estar incluido. Entonces, es una de las posibilidades de por qué el panel no fue informativo en este momento. Y después tenemos la secuenciación del exoma. El exoma, más adelante vamos a ver que hay dos tipos, el clínico y el completo. Y lo que hace ahí es analizar muchos genes en un mismo ensayo. Ujú. Y el estudio más extenso, hablando desde el punto de vista molecular, es la secuenciación del genoma completo. Em, Como su nombre lo indica, analiza toda la información genética en secuencias codificantes y no codificantes. Y muchas veces este estudio, el genoma, nos sirve para la identificación de nuevos genes, para poder en una población pues ver algún gen candidato en específico. Eso sobre todo se usa más en temas de investigación porque sí están ya disponibles de forma pues comercial, pero son pues muy costosos, ¿no? Hasta 2 o 3 veces más que el exoma. Y bueno, esta es una imagen de cómo se analiza o cómo fue que empezó toda la secuenciación desde el punto de vista molecular mediante una técnica que se llama secuenciación nucleotídica tipo Sanger. Esta imagen se llama electroferograma y el electroferograma no es otra cosa que ver cómo está escrita la información genética de un gen determinado mediante los nucleótidos. Entonces aquí en esta imagen se ve ejemplificada cómo cada uno de estos picos nos va a decir cómo está en determinado gen, ¿no? Por ejemplo, en el piquito rojo está la T de timina, en el pico negro la G de guanina, en el pico verde la A de adenina y en el pico C la C de citosina. Esto fue el principio realmente de todo. Antes, para poder estudiar un gen, imagínense cómo era de tardado, porque hay algunos genes que vamos a decir que pues son los capítulos de un libro, ¿no? Hay capítulos eh, bueno, hay libros con 800 capítulos. Entonces, cada secuencia Sanger nos permite analizar 800 pares de bases. Entonces, si ese libro tiene 8 millones, era un trabajo interminable realmente. Pero todo este trabajo tan exhaustivo, pues ya está, pues ahorita casi ya descartado, porque ahora lo que hacemos es secuenciación de siguiente o de nueva generación mediante los estudios que les comento. La diferencia de los paneles y el exoma es que en un solo ensayo, mediante pues el secuenciador, se analizan muchos genes de manera rapidísima, ¿no? Ahorita poder em, tener un panel o un exoma lo hacemos en 3 días. Lo difícil y lo que muchas veces pues ustedes han esperado, perdón, para tener su resultado de vuelta es el análisis. El análisis bioinformático sí que es muy tardado porque tiene que ser filtrado por diferentes términos. Por eso es bien importante lo que les decía, saber específicamente qué es lo que estamos buscando porque también va a impactar en cuanto al resultado que nosotros les demos. Si decimos que es una distrofia cono bastón, pues vamos a ir a estudiar los genes que están asociados a ella.
pero si es otra enfermedad que haya, pues puede ser que estamos viéndolo desde otro panorama. Entonces, ese es el reto de la secuenciación de siguiente generación. Aquí les muestro unos ejemplos de lo que les comentaba de los diferentes paneles. Por ejemplo, no es por hacerle publicidad a nadie, ni mucho menos, pero ustedes todos conocen Invite, que es un laboratorio estadounidense, que el panel de distrofias hereditarias de la retina es de 330 genes. Para ponerles un ejemplo muy claro, cuando empezó con su patrocinio, el panel era de 297 genes y en un lapso de 2 meses se nutrió a 330 genes. Entonces tampoco es de descartarse que las personas que se fueron en la primera ronda, por así decirlo, no hayan obtenido un resultado positivo porque estos 33 genes que añadieron después no estaban en este panel. Hay otro laboratorio que también es estadounidense que analiza 351 genes y este además analiza los genes que tienen el tipo de herencia mitocondrial. Entonces, pues, solamente estos dos ejemplos para que vean cómo, pues, incluso en el mismo país, ¿no? Puede haber una diferencia de 20 genes. Y es así como, pues, podemos ir haciendo comparación para que, pues, vean cómo va cambiando de población a población. Y lo que les comentaba del exoma, pues tenemos dos tipos principales. El exoma clínico lo que hace es estudiar los genes que al día de hoy ya tienen un cuadro clínico, un fenotipo conocido y que están contenidos en una base de datos que utilizamos los genetistas que se llama OMIM. Mientras que el exoma completo lo que hace es analizar todos los genes que se conocen al día de hoy y los que aún está por determinarse la función. El exoma completo, pues yo siempre se lo suelo recomendar porque tiene esta gran ventaja, ¿no? Si ustedes hacen un estudio hoy y, y no se encuentra una causa genética, lo que podemos hacer es un reanálisis de forma dirigida. Em, Algo importante y que siempre les digo a los pacientes, no por tener ni un panel negativo ni un exoma, no quiere decir que no sea una distrofia hereditaria de la retina, porque lo que manda es la clínica y los estudios oftalmológicos. Simplemente puede ocurrir por esto, porque hace falta mucho por conocer desde el punto de vista genético y puede ser que el gen todavía no haya sido descubierto, pero eh, sobre todo el exoma completo nos da esta ventaja de seguir analizando la información. Digamos que ya tenemos la biblioteca particular de una persona pues ya ahí extendida y simplemente vamos a buscar en los nuevos genes. Otra ventaja, si lo quieren ver así, ventaja o desventaja del exoma, es que podemos encontrar otra información que le llamamos hallazgos incidentales. Los hallazgos incidentales son genes que no tienen nada que ver con lo que estamos buscando, pero puede ser, pues cada quien sabrá si es útil o no. Nos puede dar información de enfermedades que podemos tener en edad adulta, como son algunos tipos de cáncer hereditario, problemas del metabolismo o si somos portadores de enfermedades recesivas. Y solamente para pues comentarles de qué es lo que hace tanto el panel como el exoma, lo que hace es analizar los exones, que son las regiones codificantes de cada uno de los genes. En esta gráfica se ve cómo están interrumpidos por estructuras que se llaman intrones, que si bien no son codificantes, son muy, muy importantes para que pueda haber una correcta traducción del exón que está después. Entonces, eso es importante, cada gen va a tener su número determinado de exones. Uno de los más grandes de las distrofias hereditarias de la retina es ABCA4, que tiene más de 70 exones. Entonces, imagínense lo laborioso que era antes ir analizando exón por exón. Y ya de forma más dirigida, ¿qué es lo que hace el estudio? Como les mostraba en la gráfica anterior, para nosotros poder decir que hay algún cambio en la información genética en un individuo, ¿qué hacemos? Tenemos una secuencia de referencia, esto gracias al proyecto Genoma Humano, que sabemos que es lo normal, ¿no? En cada gen eh, va a haber un orden en concreto de cada uno de los nucleótidos. Entonces, se pone la secuencia de referencia del genoma y se compara con la del paciente. Entonces, así se va letra por letra hasta encontrar un cambio en la información genética. Y pues no es de extrañarse que obviamente todos, independientemente de la indicación la cual nos hagamos un
estudio u otro, vamos a tener cambios que van a salir de lo que según esto es normal. Em, Ahorita les voy a comentar cómo es que se clasifican las variantes, ¿no? Y para poder saber que un estudio es pues realmente confiable, eh, la secuenciación de siguiente o de nueva generación lo que hace es que estas letras que les comento se lean mínimo 20 veces. Es algo a lo que le llamamos profundidad. Es el número de veces que se lee un estudio para que no haya cabida de error. Y además, saber qué tanto se cubre el porcentaje de información genética. Entonces, nosotros como genetistas, para poder decir que un estudio es confiable, tiene que estar cubierta más del 99% de la información genética. Y lo que les comentaba, que muchas veces también suele causar duda en cuanto ustedes ven un reporte, ¿no? Que por eso es bien importante que los reportes sean explicados por un médico genetista. Em, los cambios en la información genética antes se llamaban mutaciones, realmente eso ya no es correcto denominarlo así, sino variantes. Y las variantes, según el último artículo en American College of Medical Genetics de 2015, se pueden dividir en 5 grandes grupos. Las variantes benignas y probablemente benignas antes se denominaban polimorfismos. Eso se refiere a que están presentes en más del 1% de la población general y realmente estas pues no nos van a dar algún cuadro clínico en específico. Las variantes patogénicas y probablemente patogénicas, estas se van a clasificar así por varios criterios, pero uno de los más importantes es que esa variante en concreto esté muy descrita en otros pacientes en otras partes del mundo que compartan el mismo cuadro clínico de nuestro paciente o que per se el cambio en la información genética sea muy dañina, ¿no? Por ejemplo, que se pierdan 40 letras o todo el exón. Pues, evidentemente va a tener un impacto sobre la función de ese gen. Y algo bien importante también que no es de extrañarse y en cada reporte siempre sale una variante de significado incierto. Eso quiere decir que no tiene los criterios para clasificarse ni en benigna ni en patogénica. Pero esta variante en específico, nuestro deber como genetistas es seguirla a lo largo del tiempo, ¿no? Idealmente las variantes se reclasifican cada 6 meses o al menos nosotros en las bases de datos lo que tenemos que hacer es eso, ir viendo si esta variante ya migró a benigna o a patogénica. O también, bien importante, para poderla reclasificar de una forma más rápida, lo que hacemos muchas veces es estudiar a mamá o papá. Porque, ¿qué pasa? Si tenemos una variante que tiene un paciente en un gen que tiene un tipo de herencia autosómica dominante y resulta que mamá o papá también la tienen y son sanos, pues prácticamente descartamos que esta variante esté condicionando este cuadro clínico. O las variantes de significado incierto cuando están en un tipo de herencia autosómica recesiva y las dos están denominadas así. Muchas veces, pues sí puede ser que sean las responsables de este cuadro clínico y lo que tenemos que hacer también en las de herencia autosómica recesiva es ver que se estén transmitiendo, nosotros llamamos trans, ¿no? En trans es que una se heredó de mamá y otra de papá. Cuando una variante con tipo de herencia autosómica recesiva está en cis, o sea que las dos la tiene mamá o papá, descartamos que sea la responsable. O también las de significado incierto muchas veces están clasificadas así porque el paciente es el primero en todo el mundo que tiene ese cambio en esa posición del gen y no quiere decir que se descarte, ¿no? Entonces sí tenemos que ser bien cuidadosos con la interpretación de estos resultados. Lo que ya les comentaba, que entre paréntesis, que se puede dar después de un resultado negativo, es un reanálisis de acuerdo a si el paciente, por ejemplo, en un momento dado lo valorábamos por un cuadro en específico, pero si resulta que en 6 meses ya tiene un nuevo fenotipo, añadimos eso nuevo. O, pues también lo que les comentaba, un gen que no haya sido descrito previamente y lo ideal es realizarlo cada 6 meses. Y algo bien importante que pues a todos nosotros nos interesa es porque es importante tener un estudio molecular. Es importante para el diagnóstico definitivo, porque como
todos ustedes saben, hablando específicamente de las distrofias hereditarias de la retina, se pueden confundir muchísimo, sobre todo cuando están en etapas ya avanzadas. Por ejemplo, el fondo de ojo ya prácticamente es indistinguible si se trata de una distrofia macular o si es una retinosis pigmentaria típica o conobastón por el daño pues ya tan avanzado. Es importante también el estudio genético para un asesoramiento genético para los papás si es un pequeño, si quieren saber si se puede repetir en un futuro, o para el paciente que quiera tener descendencia. También para el diagnóstico prenatal e preimplantación, para las recomendaciones, porque como ustedes saben, por ejemplo, algunos genes pues se pueden ver, el gen ABCA4, sabemos que si un paciente tiene una variante en este gen y se ingiere vitamina A de forma exógena en vitaminas, pues puede ser contraproducente para la identificación de nuevos genes y para pues la terapia génica. ¿Ok? Entonces, lo que les comentaba del asesoramiento genético, ¿qué asesoramiento damos cuando tenemos a una familia que está afectada, un individuo con un tipo de herencia autosómica dominante? Si ese individuo tiene descendencia con una mujer que es sana, pues ahí el 50% de su descendencia, independientemente del género, va a tener la probabilidad de que estén afectados. En el tipo de herencia autosómica recesiva, los padres portadores tienen el 25% de probabilidad de tener un hijo enfermo, el 50% de probabilidad de que sean portadores como ellos dos y el 25% de que sea sano. Entonces es muy, muy importante tener el estudio molecular. En cuanto al tipo de herencia ligada al cromosoma X, una mujer portadora tiene, ahí se divide el riesgo por género. Entonces, tiene el 50% de probabilidad de tener un hijo varón afectado y el 50% de que su hijo varón sea sano. Y en cuanto a mujeres se refiere, el 50% de que las hijas sean portadoras o el 50% de que las hijas sean sanas. Entonces, pues para poder hablar ya con cifras y poderles explicar a los papás y a los pacientes su riesgo real, es imprescindible el estudio genético. Otra cuestión que pues creo que no es tampoco muy divulgada es el estudio genético prenatal. ¿Esto porque el estudio prenatal se puede hacer desde semanas muy tempranas del embarazo mediante la biopsia de vellosidades coreales entre la semana 10 y 14 del embarazo. Se toma una muestra pues, de lo que va de la placenta y se analiza si ese bebé tiene ese cambio en la información genética que ya sabe en la familia. Claro que pues tenemos que saber específicamente en qué gen y en qué posición del gen está el cambio en la información genética. Y más adelante en el embarazo se puede hacer otra eh, técnica que es la amniocentesis, que consiste en extraer líquido amniótico a partir de la semana 15 de embarazo. El líquido amniótico pues sí ya va a ser información real del bebé, que el líquido amniótico hay células de descamación de las uñas, del cabellito, de la orina del bebé, y pues también nos va a ayudar a saber si ese bebé tiene o no el cambio en la información genética, que ya sabemos. Y algo bien importante que pues muchas personas dicen, bueno, ya en el embarazo ya es muy tarde, yo quiero saberlo antes, pues también existe esta opción, em, que por eso siempre les insisto a los que son muy jóvenes o que quieren planear un embarazo, pues con toda la responsabilidad, que tengan su estudio genético, porque ya se puede hacer el diagnóstico genético preimplantación, que de estos hay para cromosómicos y para monogénicos. En distrofias hereditarias de la retina lo que nos importa es lo monogénico. Entonces aquí lo que se hace es que se hace una fertilización in vitro, en laboratorio, se junta el óvulo y el espermatozoide, se deja que estas células que van a dar lugar al embrioncito se dividan del día 6, que es la etapa de blastocisto. Ahí se extrae pues unas celulitas y se analiza específicamente la variante de interés. Ahí pues vamos a poder analizar y decidir cuáles son los embriones que se quieren implantar. Entonces, en ese sentido es muy importante contar con la variante conocida. Y pues algo que ha estado muy en boga últimamente
es los ensayos clínicos, ¿no? Aquí les pongo lo que podemos buscar en clinical trials. Nosotros ponemos por enfermedad, ¿no? En este caso, pues puse amaurosis congénita de Leber, que hay 29 ensayos clínicos corriendo a lo largo del mundo, y sabemos que pues los tres genes más estudiados o para los que hay ya más avance, hablando específicamente de amaurosis congénita de Leber, RP65, BUSI2D y CEP290. Entonces, esta página de Clinical Trials, además de permitirnos saber los genes involucrados, también nos permite ver en qué parte del mundo, mediante un mapa, están corriendo los ensayos clínicos, ¿no? Pero pues esto, si no sabemos el estudio molecular, no vamos a tener forma de acceder a alguna terapia. Y pues creo que eso es todo.